Aleluya. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos siguen a través de esta página en Facebook. Le damos la muy cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Así que si usted gusta compartir esta transmisión, hágalo con toda libertad. Van a ser bendecidos los corazones de todos aquellos que puedan compartir esta enseñanza, esta palabra, que cada domingo podemos poder estar enfrente de ustedes para compartir la palabra. Así que qué gozo y qué alegría es que nos volvamos a encontrar, qué alegría y qué gozo es que volvamos otra vez a encontrarnos a través de esta transmisión. Así que Ministerio Restauración y Vida les da la bienvenida en esta mañana y vamos a compartir la enseñanza, vamos a compartir la palabra. A muchos de nosotros o a muchos no les gusta la enseñanza, no dedican tiempo a la enseñanza y es por eso que hay muchos que carecemos de conocimiento, carecemos de la porción de la Escritura. A veces nos tenemos que enfrentar a situaciones de la cual tenemos que compartir la palabra y si no tenemos ese conocimiento, si no tenemos esa palabra en nuestras vidas, obviamente pues no va a poder suceder nada. Pero si tú y yo tenemos la palabra, si tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, eso es lo que va a marcar la diferencia. Así que qué gozo es que podamos estar juntos en esta mañana. Así que gloria a Dios por este tiempo maravilloso. Lamentablemente no podemos transmitir en vivo la alabanza, la adoración. No podemos cantar juntos, pero quizás en otro momento, ya muy pronto quizás podamos transmitir las alabanzas, podamos adorar juntos al Señor. Pero por el momento ahora solamente compartimos la palabra y transmitimos el mensaje, la enseñanza. Así que yo quiero que vayamos a la Escritura en esta mañana y yo quiero que vayamos al libro de San Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 18, Lucas 18 del 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Y después nos vamos a trasladar a Mateo capítulo 23 del 5 al 12. Así que primero leemos Lucas 18, 9 al 14 y después nos vamos al libro de San Mateo capítulo 23, verso 5 al verso 12. Amén. Vamos a leer la escritura en esta mañana. Y la escritura se lee de esta forma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido. Ahora leemos Mateo capítulo 23, verso 5 al verso 12. Mateo 23, 5 al 12. Dice la Escritura: antes hacen todas sus cosas para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus flacterías y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas, y a las salutaciones en las plazas, que los hombres le llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana hemos leído tu palabra, pero eso no es todo, Señor. Falta el discernimiento en ella. Y yo te pido en esta mañana que quemes mis labios con el carbón encendido de tu altar, los purifiques, los santifiques, y que esta palabra que hoy, Señor, has puesto en mi corazón para compartir, sea una palabra que venga a levantar, sea una palabra que venga a restaurar, sea una palabra que venga a quebrantar, Señor, en esta mañana. Y te pido, Dios, que tú te glorifiques en una forma muy especial. Te pido por mis amigos, Señor, por mis hermanos que estarán viendo esta transmisión. Quizás no será en este momento, Señor, será más tarde, este día, será mañana, Señor, o a través de YouTube, Señor, pero que esta palabra venga, Señor, a transformar nuestras vidas. Venga a cambiar todo paradigma, venga a cambiar todo pensamiento. Señor, yo te pido por cada oyente, Señor, que estará, Señor, receptivo a tu palabra. Y yo te pido que tú obres con poder y gloria. Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a seguir compartiendo el tema de la semana pasada. Y no sé usted si recuerda el tema de la enseñanza, pero nuestro tema de la enseñanza pasada fue orgullo versus humildad. Así que esta parte es la número 2 de esta enseñanza. Orgullo versus humildad, parte 2. Si recordamos, la semana pasada hablamos de este tema, orgullo versus humildad, pero solamente los llevé a orgullo, los llevé a esta fase de orgullo. Si recordamos, en base a la escritura, encontramos a un personaje, ¿verdad?, que se llama Nabucodonosor. La historia es el rey de Babilonia. Y este hombre, Nabucodonosor, tanta fue su vanagloria, tanta fue la gloria que él se puso sobre sí, que él decía, él paseaba por el reino y decía, todo esto he construido,
todo esto he hecho. Y él se llenó de vanagloria, pero vino una voz que le dijo que sería llevado ante las bestias de campo, que sería bañado con el rocío del campo. Fue tanta su orgullo, fue tanta su vanagloria que lo llevó hasta lo más bajo. Fue por su orgullo, fue por su vanagloria. Y hablábamos acerca de esto, del orgullo. No quiero citarte todo lo que hablé la semana pasada, pero solamente quiero llevarte al preámbulo, a lo que vimos la semana pasada, para poder entrar a lo que hoy yo quiero mostrarte, a lo que yo quiero enseñarte el día de hoy. Así que hoy yo quiero mostrarte lo que es humildad. Amén. La semana pasada yo te decía que humildad no significa andar con ropas malas, rotas. No quiero decirte que representar humildad es que andes todo sucio y que digas, ay, soy humilde. Que la humildad no significa que andes con ropas rotas. La humildad determina otra cosa. Y dice que la humildad, escucha bien, la humildad es una actitud profunda de tu corazón. No determina lo exterior de tu ser. La humildad es determinante en cuanto a una actitud en tu corazón. La actitud del corazón que reconoce la total dependencia de Dios, dejando todo orgullo y toda autosuficiencia. La semana pasada, ustedes y yo decíamos que el orgullo dice, no necesito de Dios, no necesito nada de Dios, pero ahora la humildad reconoce que depende totalmente de Dios, dejando todo orgullo y toda autosuficiencia. La humildad no se trata de un complejo. ¿Sabes que tanta gente se acompleja porque dicen, soy humilde? Y siempre andan así, cabizbajos, andan todos así, agachada la cabeza, porque dicen, soy humilde. Eso, la humildad no se trata de eso, no se trata de un complejo. La humildad se trata del carácter en tu corazón. No, la humildad no se trata de inferioridad, de que tú y yo somos inferiores. Que por estar al lado de alguien que todo lo puede, alguien que quizás su economía es más alta, no sé, muchas veces por la forma de vestir, la humildad no se trata de ser inferior a nadie. La ropa no determina la humildad. Por eso es que dice que no se trata de complejo ni de inferioridad. La humildad se trata de tener una visión honesta de uno mismo ante quién es nuestro Dios. La humildad es una visión honesta de uno mismo ante quién es nuestro Dios.
La humildad, la semana pasada te hablaba sobre en qué se asienta el orgullo, en base a qué se asienta el orgullo. Y no lo voy a repetir, pero hoy quiero hablarte sobre en qué se asienta, en qué base se asienta la humildad. La dependencia de la unidad. ¿En qué se asienta? ¿En qué base se asienta? Número 1. La humildad se asienta en base a la dependencia de Dios. Consiste en aceptar que sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Hoy, tú y yo, en nuestro corazón, hoy podemos humillarnos delante de Dios. Y podemos decirle, Señor, si tu ayuda, nada soy. Si tú no estás conmigo, yo no puedo hacer nada. Si tu presencia no está en mí, yo no puedo hacer nada. Eso es en base a la humildad. Yo me humillo delante de la presencia de Dios. Yo me humillo delante de ti. Y leíamos en el libro de San Lucas la parábola de estos dos personajes. Uno de ellos decía, yo hago esto, yo diezmo, yo doy, yo ayuno, yo oro, y no soy como los otros hombres. Eso decía uno de ellos. Pero el otro estaba de rodillas, estaba humillado. Y dice la escritura que este personaje que leímos en el libro de San Lucas, dice que este no quería ni voltear sus ojos al cielo, no quería mirar al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho. Y solo decía, sé propicio a mi pecador. Uno se levantaba el pecho, levantaba las manos y decía yo y yo y yo, como lo decíamos la semana pasada. El orgulloso siempre dice el yo, el yo, el yo. Pero ahora este personaje de la cual te estoy hablando, él dice que se humilló delante de Dios y que no quería ni voltear hacia arriba, no quería poner sus ojos hacia arriba y solamente se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Ahora la pregunta es, ¿qué oración escucharía Dios? La de aquel que decía y se ponía de pie y caminaba de un lado a otro y levantaba las manos y decía, yo no soy como estos. O aquel que no quería ni mirar hacia arriba y decía, se pegaba en el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Y en la enseñanza Jesús decía, porque al que se humilla, amén, porque el que se humilla será exaltado. Al que se humilla será levantado. Por eso es que la humildad se asienta en base a depender de Dios. Depende a que sin la gracia de Dios, ustedes y yo tenemos su gracia, la gracia de Dios. Y te he mencionado muchas veces que la gracia es el don, es el regalo que Dios nos ha dado. Tú y yo no lo merecíamos, pero la gracia de Dios nos la dio el Señor
Y es por ello que hoy podemos dar gloria a Dios por esa gracia que el Señor nos ha brindado, por esa gracia que el Señor nos ha dado, porque sin la gracia de Dios no podemos ir a ningún lado. Sin tener esa gracia de Dios en nuestras vidas, no podemos ir a ningún lado, no podemos hacer nada sin esa gracia. Pero para tener esa gracia tenemos que tener humildad. Amén. Para tener esa gracia en nuestras vidas tenemos que tener humildad. Número 2. Lo que se asienta en base a la humildad es la actitud hacia el prójimo. La actitud hacia el prójimo implica tratar al prójimo con mansedumbre y poner sus necesidades antes que las propias. Mira esto. Estoy haciendo una comparación de orgullo y de humildad. La semana pasada decía que el orgulloso dice que él no necesita de Dios y no necesita de nadie. Él mira, el orgulloso mira de su hombro para abajo. Quizás no quiere acercar a nadie, porque su orgullo se lo impide. No me quiero acercar a nadie. Pero la actitud de humildad es hacia el prójimo, implica tratar al prójimo con mansedumbre y poner su necesidad antes que las propias. Y quiero darte un ejemplo de esto. Y esto sucedió ayer. Nosotros fuimos a un lugar y cuando salimos de un lugar había una persona sentada en la tienda y era alguien que hablaba inglés. Y mi esposa lo miró. Escucha esto. Mi esposa lo miró. Y yo creo con todo mi corazón que mi esposa, con humildad en su corazón, miró la necesidad de esta persona. Y quizás no le pudo decir, no le pudo decir mucho porque no lo iba a entender porque mi esposa habla un poco de inglés, no mucho para expresarse. Pero lo único que mi esposa le expresó a él, le dijo en inglés, quiero orar por ti. Por su humildad en el corazón, ella miró la necesidad de aquel que estaba postrado en ese lugar. Mi esposa dijo, yo hubiera querido decirle, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Pero este hombre, yo lo estaba observando y este hombre la estaba mirando así con atención. Quizás no entendía lo que mi esposa le estaba expresando, lo que le estaba diciendo. Pero mi esposa, ahí donde él estaba sentado, donde estaba, ella extendió sus manos y oró por esta persona. Esto demuestra humildad. Amén. Es un poderoso ejemplo y sucedió ayer. La actitud hacia el prójimo implica tratar al prójimo
con mansedumbre. Y poner sus necesidades antes que las propias. Qué tremendo ejemplo. Número 3. Jesús como el ejemplo máximo de humildad. Jesús es el modelo máximo de humildad. La Escritura muchas veces nos ha marcado la expresión de humildad de nuestro Señor Jesús. La Escritura dice que un día estaba viendo a las multitudes y las miraba como ovejas sin pastor. Y tuvo compasión, dice la Escritura, con humildad en su corazón, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de estas personas. Y le dijo a sus discípulos, vayamos y denle de comer a toda esta gente. Porque si yo las enviara a sus lugares de origen, si yo las enviara a donde ellos viven, a sus aldeas, quizás en el camino desmayarían. Tuvo compasión. Jesús en su humildad tuvo compasión de tanta gente. Y es el ejemplo máximo que ustedes y yo tenemos de humildad. Ahora, ¿Jesús quién era? Jesús era el Hijo de Dios. Y Él era el Hijo de Dios y dice, y estaba con Él a la diestra del Padre. Jesús habitaba en el cielo con el Padre. ¿Sí? Él estaba a la diestra del Padre. Y estaba a la diestra del Padre y los ángeles, los arcángeles, los serafines le daban gloria y honra a Jesús. Se postraban delante de Jesús. Él estaba en el cielo con el Padre y todos los seres en el cielo le daban gloria y honra. Pero dice la Escritura que Jesús se despojó de su gloria. Jesús se despojó de su gloria, de la honra que le daban en el cielo para venir a esta tierra. Y la Escritura dice que cuando vino a esta tierra, vino como el ser más humilde, porque no hubo un lugar donde naciera. Jesús no tuvo un lugar donde nacer. Jesús no nació en el mejor hospital. Jesús no nació en un lugar mejor. Dice la Escritura que no hubo lugar para él en un mesón. ¿Y dónde nació Jesús? Nació en un pesebre. Con humildad, con toda humildad. Jesús nació en un pesebre donde había paja para alimentar a los animales. Jesús nació en un lugar donde solamente había animales de corral. Es nuestro mayor ejemplo de humildad. Se despojó de su trono de gloria para venir a esta tierra con humildad. Amén.
Allá en el cielo le daban toda gloria y toda honra, pero cuando Jesús vino a esta tierra con humildad para ejercer su ministerio, aleluya, y cuando comenzó a ejercer su ministerio, tanta gente que lo despreciaba, aún los más estudiosos, aún los fariseos, los saduceos que conocían la ley de Moisés, y ellos conocían la escritura, lo despreciaron. Pero él con humildad vino a esta tierra a compartir el evangelio, vino a compartir las buenas noticias. Con humildad ahora cada uno de nosotros, los que compartimos la palabra, venimos a compartirte con humildad la escritura. Amén. Mire, tanto que tenemos que aprender de nuestro Señor Jesús sobre la humildad. Que aún con humildad, cuando había sido apresado para ser crucificado, lo golpearon, lo maltrataron, y dice que él con humildad no abrió su boca. ¿Qué ejemplo de humildad tenemos? Que aun cuando se enfrentó a aquel que tenía la orden para crucificarlo, dijo: tú no sabes que yo tengo el poder para dejarte ir o para llevarte a la cruz. Jesús con toda humildad le dijo: tú no tienes poder sobre mí si no te fuere dada del Padre. Pero todo basado a la humildad que él tenía. Aun cuando estaba en la cruz del Calvario, lo injuriaban, lo maltrataban, y él con toda humildad en su corazón dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo fue nuestro Señor Jesucristo? Y aún la Escritura nos marca también que Jesús ya estaba a punto de ser entregado, a punto de ser condenado para la cruz. Pero antes de eso, dice la Escritura que en un día se sentó, se colgó una toalla en su cintura. Trajo un balde con agua y sentó a todos sus discípulos y le lavó los pies con humildad, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo el Hijo de Dios, siendo el Maestro de Galilea. Pero él se sentó para lavarle los pies a sus discípulos. Qué tremenda enseñanza de humildad. Qué tremenda enseñanza de humildad. El libro de Proverbios. Proverbios capítulo 15, verso 33. Proverbios 15, verso 33. Dice la Escritura: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Lo leemos nuevamente. Dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Amén. Qué poderoso es darle honra a la humildad. Y mira, este verso que leemos, Proverbios 15:33, tiene un gran significado. Es reconocer que siempre ustedes y yo dependemos de Dios. Esto significa, aleluya, que tú y yo dependemos de Dios
y de nadie más. No dependemos de nuestras propias fuerzas. El orgullo lleva al fracaso, pero la humildad, dice, la humildad te da honra. Amén. El ser altivo, el ser orgulloso te llevará al fracaso, pero ser humilde te dará honra. Aleluya. La humildad abre las puertas a la bendición de Dios. Toda humildad presidirá honra, te dará honra. Dice la Escritura que el Señor al altivo lo mira de lejos, pero al humilde, ¿qué? Al humilde lo tiene cerca. Qué honra, mis amados oyentes, qué honra tan maravillosa que al tener la actitud de humildad, la cercanía de Dios está al lado nuestro. Otra cosa tan poderosa que dice que si tú y yo nos humillamos, dice que los ojos de Dios están cerca, nos están mirando a cada uno de nosotros. Qué honra más gloriosa, aleluya, en cuestión de humildad, aleluya, que el Señor está con nosotros y que nos abre las puertas a la bendición de Dios. Colosenses 3:12. Colosenses 3:11. Dice la Escritura, escogíos pues, vestíos pues, como escogidos de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El Señor nos tiene una vestidura a cada uno de nosotros. Quizás muchos de nosotros no elegimos vestirnos como nos gusta. A nosotros aquí en la tierra nos vestimos, nos ponemos nuestra ropa. Y a veces son ropas de marca o no, pero nos vestimos. Queremos lucir bien. Amén. Y eso no es malo. Yo no quiero decirte que el vestirte bien es malo, no. Pero elegimos nuestras vestimentas, elegimos nuestras ropas. ¿Para qué? Para vernos bien. Amén. Pero aquí la Escritura, en el libro de los Colosenses, yo creo que esta Escritura es escrita por Pablo, ¿verdad? Pablo, el apóstol. Y dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿A qué altura nos tenemos que estar delante de Dios? Como elegidos, como escogidos de Dios. Santos y amados, de entrañable misericordia. Ustedes y yo vimos que estaba basado a la humildad. Y basado a la humildad era que tendríamos que tener
misericordia. Si lo recuerda, ¿verdad? Lo que leímos en base a la humildad. Y aquí Pablo nos dice que estemos vestidos conforme a entrañable misericordia. Amén. Vestidos. Y eso no es en lo exterior. ¿Ve? No te está diciendo que seas vestido en lo exterior. Como lo decía hace un momento, nos queremos bien, ver bien en lo exterior. Queremos vestirnos bien y vernos bien en lo exterior. Pero aquí Pablo nos dice que como escogidos de Dios, tenemos que vestirnos de entrañable misericordia, pero dentro de nosotros, en lo interior de nosotros. ¿Vamos? Tenemos que vestirnos de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. La humildad determina nuestro carácter. ¿Sí? La humildad determina nuestro carácter. Hermano, si hay vanagloria en nuestra vida, si hay orgullo en nuestra vida, entonces no estamos vestidos de misericordia. Amén. Porque yo lo decía la semana pasada. Estoy un poco de la semana pasada y un poco de esta. Pero yo decía la semana pasada que el orgulloso no mira de aquí, de su hombro para abajo. No le importa si alguien está necesitado. No importa si alguien necesita. Pero cuando tú y yo somos humildes, estamos vestidos de misericordia. Nosotros miramos la necesidad que hay alrededor nuestro. Somos benignos. La benignidad depende del carácter. ¿Cómo somos? ¿Somos pacientes o no somos pacientes? ¿Sabe que como cristianos hay gente que está al lado nuestro y tenemos que tener paciencia? Hay gente al lado nuestro que solamente quiere ver qué es lo que hay en nosotros. Pero aún ahí tenemos que tener paciencia. Si tenemos humildad, tenemos que tener paciencia. Me quedé un poco en silencio, pero pensando en esto, muchas veces hay personas que quieren que tú te despojes, que tú des. Pero cuando se trata de dar, hablo de otra persona, de la otra persona, porque hay gente que quiere que tú le des, que tú le des, que tú le compartas, pero cuando se trata de dar, la otra persona no se despoja, no da. Pero aún con eso, hermano, ustedes y yo tenemos que ser benignos, humildes, hasta donde tú y yo podamos despojarnos para darle a alguien. Y eso nos muestra humildad. Y dice la Escritura que cuando tú y yo nos vistamos de humildad en lo interior de nuestro ser, el Señor
nos va a levantar. Amén. El Señor nos va a levantar, porque dice, porque al humilde, ¿Dios qué? Dios lo exalta. Al humilde, Dios lo levanta. Por eso es que cada día ustedes y yo, como hijos de Dios, ustedes y yo como cristianos, tenemos que vestirnos, aleluya, vestirnos pues como escogidos de Dios. La gente va a reconocer que somos hijos de Dios. Amén. La gente de allá afuera va a reconocernos como escogidos de Dios. Seguimos. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 3. Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa ser pobre? Pobre en el espíritu. Significa eso exactamente. Significa humildad. Ser pobres en espíritu es ser humildes. Y la escritura dice bienaventurados. Amén. Los que tenemos el carácter de humildad en nuestro corazón, la escritura nos está diciendo a través de Jesús que somos bienaventurados. Bienaventurado es feliz, dichoso, alegre. Amén. Así que el pobre en espíritu es bienaventurado. El humilde es bienaventurado. Y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la humildad la que nos caracteriza a cada uno de nosotros como cristianos. Es esa humildad que debe caracterizarnos donde quiera que vayamos, como hijos de Dios, como cristianos, la humildad, ser pobres en espíritu. Amén. Y un día, con esa humildad, un día estaremos con Él en el cielo. Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice la escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis amados oyentes, lo que ahora tú y yo vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Todo orgullo, toda vanidad,
fue crucificado. Amén. Y dice que todo orgullo, toda vanidad, toda vanagloria fue crucificada y que ahora todo eso ya no vive en nosotros. Amén. Porque dice, porque ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Es el dador de la humildad. Y es Cristo quien ahora vive en nosotros. Es humildad que está en nuestros corazones. Es humildad que está en nuestras vidas. Y dice, y a lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que tener humildad en nuestras vidas. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él, como ejemplo y modelo de humildad, Él dio su vida por nosotros con humildad y nos las transmitió a nuestras vidas. Ahora es que tú y yo tenemos que aprender a ser humildes. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, verso 26 y verso 27. Dice la escritura, hablando Jesús, dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Qué enseñanza más poderosa que tenemos. Y en esta porción de Mateo capítulo 20, verso 27, 20, 26, 27, la humildad dice que nos hará grandes. La humildad nos hará grandes, pero no aquí en la tierra. Amén. La humildad no nos hará grandes aquí en la tierra, sino que la humildad que hay en nuestras vidas será grande. Amén. Será grande en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? La humildad nos hará grandes en el reino de los cielos. Filipenses capítulo 2, verso 8. Filipenses 2, 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Déjamelo ahí tantito, Elías. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es lo que hace un momento te decía yo. Estando en el cielo, recibiendo gloria y honra de los ángeles, arcángeles y serafines, vino a esta tierra como condición de hombre y se humilló a sí mismo. Parafraseándote, dice que él vino, se despojó de su gloria, vino a esta tierra, nació en un pesebre, después lo humillaron, pero dice haciéndose obediente
hasta la muerte y muerte de cruz. El ser más humilde vino a esta tierra a enseñarnos eso. Nos vino a enseñar humildad. Que aún siendo el Hijo de Dios, dice que Él pudo haber pedido millares de ángeles para que lo defendieran, pero no lo hizo. Él tuvo poder y autoridad solamente para extender sus brazos, y los que lo atacaban, los que lo dañaban, serían muertos. Pero dice la Escritura, pero estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, en la muerte de cruz. Y eso es lo que tú y yo, lo que nos caracterice, tiene que ser que aún estando en esa condición de humanos, ¿somos humanos o no? Somos seres humanos. Y quieras o no, muchas veces muchas veces la carne se va a querer levantar. Muchas veces la carne va a querer estar en lo máximo. Pero tenemos que recordar que Jesús como hombre se humilló a sí mismo y fue hacia la muerte, dice, y la muerte de cruz. Tú y yo tenemos que ser humildes, tenemos que aprender de Jesús. Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Dice la Escritura, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Porque Dios resiste a los soberbios. ¿Y da qué? Y da gracia a los humildes. Revestidos de toda humildad. Ustedes y yo tenemos que revestirnos espiritualmente hablando. Tenemos que estar revestidos de toda humildad. Quitar de nosotros toda vanagloria. Quitar de nosotros todo orgullo. Quitar de nosotros todo lo que quiera venir. Porque sabes una cosa, mira, muchas veces la gente te va a vanagloriar. La gente te va a querer levantar. La gente te va a querer dar gloria. Y muchas veces, hermanos, eso que la gente dice de nosotros, pero tú y yo lo que tenemos que hacer es doblegar nuestro espíritu y decir, gloria a Dios. Eso demuestra nuestra humildad. Cuando alguien se me acerca para decirme, pastor, qué enseñanza más poderosa, qué predicación más poderosa, lo único que yo digo, gracias a Dios. Amén. Y tú y yo tenemos que humillarnos ante eso. Dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Tenemos que revestirnos de humildad porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los
humildes. Tenemos que revestirnos de toda humildad. Vamos a seguir ahí, pero vamos a leer el verso 6 y el verso 7, Elías. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos, dice. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. Escuche bien. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Esto es lo que te decía hace un momento. La gente te va a querer levantar. La gente te va a querer dar gloria. Amén. Y tu carne, tu espíritu se va a querer también levantar por lo que te hablan o por lo que te dicen. Pero dice que tú y yo, verso 6, dice que tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, porque para que Él os exalte. ¿Quién te va a exaltar? Dios. Hay momentos que la gente te va a querer levantar, la gente te va a querer dar gloria, pero no esperes ese momento, espera el momento de Dios. Espera el momento de Dios. Dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En su tiempo el Señor te va a levantar. En su tiempo el Señor te va a exaltar. Tú y yo no tenemos que estar preocupados por lo que tenga que suceder. Tú y yo lo que tenemos que saber es que si nos humillamos, el Señor nos va a levantar. Hace unos días atrás estuvimos en una reunión donde un profeta, un hombre de Dios, él nos habló una palabra y yo creo esa palabra. Amén. Yo creo esa palabra y esa palabra vino a nuestras vidas como ministros y dijo que por nuestra humildad en nuestro corazón, amén, por la humildad en nuestro corazón, Dios ya nos iba a dar el fruto para este ministerio. Fue una palabra tremenda de parte de Dios a través de este profeta que vino a nuestras vidas como ministerio para decirnos, por causa de tu humildad, Dios te dará fruto. Y por eso es que dice la Escritura, porque Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Él os exalte cuando fuere tiempo. No es en mi tiempo. No es en mi propio tiempo. Por eso es que yo no me desespero. Yo sé que Dios traerá el fruto en su tiempo, porque ya Él lo prometió, porque Él ya lo dijo. Aleluya. Yo quiero llevarte a la última cita bíblica. Se encuentra en el libro de los Romanos, capítulo 12, verso 3. Romanos 12, 3. Y es la última porción de la escritura que yo tengo. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos ha dado diferentes dones. Dios nos ha dado a nosotros diferentes talentos. Pero algo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros es la humildad. El Señor nos ha dado la humildad a cada uno de nosotros. Y es por eso que Pablo nos dice aquí que tú y yo no debemos estar o no debemos
tener más alto concepto de sí, sino que debemos tener o tenemos que pensar con cordura, conforme a la medida de la fe. Amén. Dios te ha dado humildad. Dios nos ha dado humildad a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuántos estamos dispuestos en esta mañana o ya en este mediodía a formar nuestro carácter en Dios? Y que hoy tú y yo determinemos. Hoy es el día en que tú y yo determinemos orgullo o humildad. ¿Qué es lo que habrá en nuestras vidas como hijos de Dios, como cristianos? ¿Orgullo o humildad? Por eso mi enseñanza se tituló Orgullo versus humildad. Orgullo contra humildad. ¿Y cuál será en esta tarde, en este mediodía? ¿Qué es lo que tú y yo vamos a determinar en nuestro carácter? ¿Vamos a determinar orgullo o vamos a determinar humildad? ¿Qué es lo que estará en nuestra vida? Nabucodonosor fue orgulloso y tuvo su consecuencia. Lo miramos la semana pasada, ¿verdad? Jesús fue humilde. ¿Y ahora dónde está? Dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Y no tan solamente está sentado a la diestra del Padre, sino que dice, y está intercediendo por nosotros. Amén. Él está intercediendo por nosotros. Así que mis amados hermanos, mis hermanos y amigos, ¿qué es lo que hoy tú y yo determinamos para nuestras vidas? ¿Orgullo o humildad? Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, he compartido, Señor, lo que has puesto en mi corazón para compartir a mis hermanos, para compartir a mis amigos. Y yo te pido, Señor, que quites toda humildad, toda vanagloria, quites todo orgullo de nuestras vidas. Quites todo, Señor, lo que no te sirve, Señor, de nuestras vidas. Y hoy quiero que haya humildad en nuestras vidas. Hoy quiero que haya, Señor, lo que tú nos diste como ejemplo, humildad. Yo te pido que tú nos ayudes en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra fue clara al decir, Señor, que al orgulloso lo miras de lejos. Al que tiene orgullo, vanagloria, Señor, tú lo miras de lejos, pero al humilde lo miras de cerca. Tú estás cerca, tu presencia está cerca de aquel que tiene humildad en su espíritu. Por eso es que la palabra es tan clara, Señor, en nuestras vidas, que dice, bienaventurados, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de Dios. Y en esta mañana, Señor, te pido que tú nos ayudes a mantener la humildad. Ayúdanos a mantener,
Señor, esa humildad que precede a nosotros como cristianos. Y yo te pido, Señor, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, cada día. Ayúdanos, Señor, a que ese carácter que hay en nosotros pueda doblegarse delante de ti. Que ese carácter en nuestras vidas, Señor, pueda, Señor, doblegarse delante de ti. Y yo te pido, Señor, que esa humildad cada día esté en nuestro ser. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque tu palabra dice en lo último que leímos, Señor, que tú darás premio o tú darás recompensa, Señor, en su tiempo. Señor, le darás recompensa al orgulloso, pero también le darás recompensa al humilde. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes en esta mañana, Señor, para vencer todo orgullo en el nombre de Jesús. Vencemos todo orgullo en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, Señor, vencemos toda obra de la carne, que es orgullo y vanagloria, en el nombre de Jesús. Y hoy nos despojamos de eso y hoy queremos humildad en nuestras vidas. Hoy yo quiero humildad en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y con esa humildad en tu espíritu, con esa humildad en tu corazón, yo quiero un momento dirigirme a ti, amigo, amiga, quien me vaya a mirar en los próximos días a través de Facebook, a través de YouTube. Pero yo quiero llevarte a la oración del pecador. Si hoy tú has escuchado la palabra y has visto, has oído que el orgulloso no necesita de Dios, pero el humilde necesita de Dios. Hoy quiero presentarte a ese Jesús en tu corazón para que tú vengas hoy y le digas a Jesús, te necesito. Ahí donde tú quiera que tú estés, ahí donde quiera que tú te encuentres, ahí donde tú estás, puedas decirle con toda humildad en tu corazón, Jesús, hoy yo te necesito. Jesús, yo te pido que entres a mi corazón. Señor, que quites todo, Señor, lo que hay dentro de mí que no te agrada. Y hoy con humildad en mi corazón quiero aceptarte como mi Señor y como mi Salvador. Señor, en esta hora te pido, Señor, que este corazón duro, este corazón de piedra sea quitado y venga a mí un corazón de carne. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, para que cuando tú vengas, yo pueda irme contigo a la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, queremos decirte que hay gozo, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y si tú hoy hiciste esta oración, esta decisión por Jesús, queremos decirte que has hecho la mejor oración y la mejor decisión de tu vida. Aceptar a Jesús es lo mejor que has hecho. Así que yo te invito para que si tú vives fuera de los Estados Unidos, vives en México o vives en cualquier otra parte del mundo, yo te pido que busques un lugar donde puedas congregarte, busques un lugar donde puedas aprender la palabra. Si vives aquí dentro de los Estados Unidos, bueno, busca un lugar donde puedas adorar a Dios, busca un lugar donde puedas darle la gloria a Dios
busca ese lugar. Ahora, si vives aquí en la ciudad de Ludwig y tienes una iglesia cerca de ti, una iglesia cristiana cerca de ti, bueno, yo te invito para que busques esa iglesia donde puedas congregarte, donde puedas aprender la palabra. Pero aún así, si vives aquí cerca de esta área, Fairdale, Kentucky, yo te invito para que nos visites. Restauración y Vida Ministry ahora mismo está en casa, pero si tú gustas, puedes llamarnos por teléfono para que nos visites. Los martes tenemos culto de oración y una enseñanza. Los miércoles tenemos también enseñanza, tenemos un estudio. Así que si tú gustas, puedes llamarnos al teléfono que está ahí en nuestra página. Te lo proporciono por si acaso, 502-299-5297 o a mi número 502-915-1653. Puedes llamarnos, inclusive puedes pedirnos oración. Amén. Yo sé que la oración es poderosa y la oración hace libre y si quieres llamarnos para pedir oración, puedes hacerlo con toda libertad. Te vamos a atender con toda humildad y con todo gusto. Vamos a atender tu llamada. Aún si quieres venir con nosotros aquí a casa y aprender de la palabra, serás bienvenido. Así que en esta mañana o en esta tarde ya, vamos a despedirnos de esta transmisión. Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas una gran semana de alabanza y de adoración y un feliz domingo. Dios te bendiga.